El título de la investigación es Modelo estocástico dinámico de distribución acumulativa para biomasa, carbono en pinos pátula frente al cambio climático, de su servidor Moisés Arguín Sámano y del tutor matemático Cristóbal Vega González, PhD. Todos sabemos que pinos pátula y pinos radiata son biosensores establecidos en altitudes muy elevadas, serán más sensibles a cambios futuros del clima, presenta formación de anillos anuales usados en reconstrucciones climáticas en zonas centro de México y tienen una relación de crecimiento radial con factores climáticos, por lo que es necesario un modo de interacción con biosfera, es decir, como la evapotranspiración, cobertura vegetal, que incluye diferentes tipos de suelo y orografía que sea recomendable incorporar e incluir. De tal manera que el resumen de una pregunta en el centro del problema es que si es posible construir una teoría con base en un modelo estocástico dinámico con modo de interacción con la biosfera variada que exprese la distribución acumulativa de biomasa, evalúe el secuestro de carbono que esté condicionado simultáneamente por sus conjuntos de partes bioceno y abioceano in situ en cualquier instante y describa su desplazamiento evolutivo temporal en bosque de pinos pátula en la Estación Forestal Experimental Tuxtla Lomas Cotopaxi, Ecuador, frente a cambio climático. Los objetivos de esta investigación serán, en el primer caso, el objetivo general será construir una teoría con base en un modelo estocástico dinámico con modo de interacción con la biosfera, paralelo que exprese la distribución acumulativa de biomasa, evalúe el secuestro de carbono, esté condicionado simultáneamente por los conjuntos de parte de bioceno y abioceno in situ, en cualquier instante describa su desplazamiento evolutivo temporal en bosque de pinos pátula en las áreas de estudio frente al cambio climático. Los objetivos específicos serán, en el primer caso, identificar los elementos y determinar el modelo a construir, que está regido por un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas con solución mediante el proceso de movimiento browniano, validar el modelo estocástico dinámico a construir por un sistema observable, acercamiento subjetivo, descriptivo por método espacial interno predictivo, variabilidad de parámetros, con análisis de sensibilidad y gráficos con pruebas de Turing, con juicio de expertos. El siguiente objetivo será aplicar el modelo estocástico dinámico a construir con validez operativa con intercomparación de simulación por métodos de Euler-Maruyama, Bootstrap, parámetro y enfoque bayesiano para evaluar posibles efectos de exposición y sensibilidad en estimación de biomasa carbono por especie mediante la simulación con debugger interactivo entre tres escenarios con conjuntos diferentes de condiciones climáticas, poder pronosticar, evaluar riesgos animales y su desplazamiento evolutivo temporal condicionado simultáneamente por los conjuntos de parte bioceno y abesionecito en cualquier instante. Finalmente, será cimentar un planteamiento teórico matemático que sustente el modelo estocástico dinámico a construir. Como parte del enunciado del problema, podemos saber entonces que pinos pátula y pinos radiata son biosensores establecidos en altitudes muy elevadas, serán más sensibles a cambios futuros del clima, presentan formación de anillos anuales usables en las construcciones climáticas en zonas centro de México, tienen relación de crecimiento real con factores climáticos. Entonces es necesario generar información científica de influencia de variables climáticas con varios factores asociados a genealogía de árboles y condiciones del sitio que puedan influir en la evaluación del secuestro de carbono y su dinámica respecto a la temperatura. Entonces, a pesar de que el clima es un factor que delimita la distribución de plantas, pues cada especie o población requiere condiciones específicas de temperatura, humedad y luz para germinar, crecer, florecer, fructificar, y si excede su grado de tolerancia, no realiza su ciclo de vida óptima, reflejándose en la alteración de su distribución, abundancia y separación directa, sobrevivencia en nuevas condiciones ambientales, siendo más severo en individuos de ecosistemas geográficamente confinados, como en la montaña y las masas forestales que se encuentran dentro de ella. Lo que refiere a la relevancia de lo práctico, los autores que más aportan a esta investigación, por su parte, puede ser Montoya. Este investigador hace un estudio para cuantificar la biomasa y contenido de carbono en pinos tecumani y araucaria angustifolia, y conoce el valor real del carbono atmosférico secuestrado y transformado en biomasa mediante la fotosíntesis. Por su parte, Medina construye modelos alométricos que pretenden estimar de manera confiable la biomasa y carbono aéreo en pinos pátula, y realiza la construcción de modelos alométricos para biomasa y contenido de carbono aéreo. Por su parte, Tapia propone modelar el ausimiento de pinos radiata en plantaciones pertenecientes a la empresa Aglomerados Cotopaxi. Por su parte, Pérez determinó una función de usamiento para el cálculo de volumen en plantaciones de pinos pátula pertenecientes a la empresa Aglomerados Cotopaxi, evalúa el comportamiento de cada función de usamiento para predecir diámetros justos y volúmenes comerciales, y prácticamente sus modelos predicen mejor el volumen y el perfil diamétrico de los Cielito 1 con su corteza. También Gutiérrez y Trejo aportan con respecto a la especie Pinus ayacahuite y otras, que afirman que son especies que establecen en altitudes muy elevadas, por lo que predice que serán más sensibles a los cambios climáticos en un futuro.
Por su parte, Astudillo y otros autores sostienen que el límite superior a árboles de sitios elevados de México se espera que sea sensible al cambio climático. Por su parte, Gómez y otros autores seleccionan 12 árboles de la especie de Quercus y se determina su biomasa en la parte aérea. Ahora bien, con respecto al basamento epistémico teórico conceptual, nos dice pues que el cambio climático es un desafío de carácter global, por lo cual es necesario definir múltiples políticas y adoptar medidas que permitan dar respuestas efectivas en la problemática del cambio climático. No obstante, después de más de 20 años de crear la Convención Marco del Cambio Climático, los países no han logrado cumplir con su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar el aumento de temperatura del planeta. Por su parte, el Ecuador ha venido implementando políticas para hacer frente al cambio climático. Se ha propuesto, entre otras acciones, el cambio de la matriz energética, la reducción de la deforestación, el cambio de la matriz productiva, pero se enfrenta a grandes retos como superar su dependencia del petróleo, la falta de coordinación intersectorial en el tema de cambio climático, los pocos recursos financieros para la implementación de políticas y programas que permitan crear un cambio significativo en la emisión de los gases de efecto invernadero del país. Entonces, de acuerdo con la segunda comunicación nacional sobre el cambio climático en Ecuador, el sector agrícola es el que más aporta las emisiones totales, seguido por el sector de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, y en menor escala el sector energético, desechos y procesos industriales. Ahora bien, lo que corresponde al basamiento epistémico conceptual en la operacionalización de variables, podemos decir que con base en esto, integrar estas variables de simulación con validación de modelamiento estocástico dinámico, investigaciones forestales de biomasa y captura de CO2 actuales son recomendables. Por su parte, lo que concierne a la convención metódica en la naturaleza de la investigación, podemos decir que la metodología utilizada en el proyecto se basa en el paradigma positivista y que defiende su puesto sobre la concepción del mundo y la forma de conocerlo. Este paradigma está asociado al enfoque de la investigación cuantitativa debido a que usa datos para comprobar las hipótesis y con base en análisis estadísticos o mediciones numéricas para determinar comportamientos o probar teorías es su fundamento. También lo que podemos decir acerca de la convención metódica y específicamente del tipo de diseño de investigación, decimos que es la forma que el investigador se aproxima al objeto de estudio de acuerdo con su profundidad o complejidad. El nivel de conocimiento a obtener se clasifica entre grandes rubros. En el primer caso es la investigación exploratoria que se efectúa sobre un tema o objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto. La investigación descriptiva, por su parte, consiste en la caracterización del hecho, fenómeno, individuo, grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto y que pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, es decir, la investigación post facto, como de los efectos de investigación experimental, perdón, como de los efectos que la investigación experimental mediante, mediante las pruebas de hipótesis. Por otra parte, se dice que es una investigación explicativa aprehensiva e implica la búsqueda de aspectos no tan evidentes como que parece oculto y subyace la organización con los con los objetivos de analizar y comparar investigaciones de tipo exploratoria descriptiva, es comprensiva y que alude a la explicación de las situaciones que generan el evento con los objetos de explicar, con los objetivos de explicar, predecir y proponer investigaciones de tipo explicativa, predictiva, proyectiva e integrativa. Bien, en este caso, esta investigación se sustenta en un diseño documental debido a que recopila bases de datos numéricas de instituciones mexicanas como las bases climatológicas, el Censo Nacional Forestal, la MESOL a través de las bases CIVIFOR y NICO a través de programas de manejo forestal en los estados de Hidalgo, Puebla, México, UFE de Servicios Técnicos Forestales y la Protectora de Bosques o por Bosques, documentos gráficos mediante mapas y planos y se sustenta en el diseño de campo al usar metodología de levantamiento de datos en fase de campo, el sistema biométrico para la planeación del manejo forestal sustentable de los sistemas con potencial maderable en México y para la especie de pinos pátula, así como bases climatológicas mensuales del periodo del año 85 al año 23 en las áreas de estudio. Entonces, con base en los criterios para determinar el diseño de investigación de campo, documental y mixta y el objetivo general de investigación, se pretende realizar este trabajo. A modo de reflexión, podemos decir que la simulación como modelamiento matemático de la teoría de procesos estocásticos incluye vectores aleatorios de dimensión infinita o colecciones infinitas arbitrarias de variables arbitrarias con análisis de modelos dinámicos que recogen su evolución en el tiempo y que se incluyen en contadas investigaciones forestales que actualmente son existentes en Ecuador. Esto quiere decir, de otra forma también, pues, que
El desarrollo de la investigación con base en teorías y herramientas matemáticas no se ha desarrollado en este país. Incluso en México está en un proceso de desarrollo. Muchas gracias por su atención. Muy amable.